podemos comenzar. Muy bien. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bueno, Veni Sancte Spiritus repletuorum corda fidelium et tui amoris in eis signem accende. Emite spiritum tuum et creabuntur. renovavis facem terre. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti, da nobis in eodum spiritu recta sapere, et eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amen. Sancta Maria, Mater Dei, sede sapientiae, Ora pro nobis. in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Muy bien. Estamos recorriendo un itinerario para llegar a los lugares teológicos, ¿verdad? Y para recapitular muy sucintamente, para llegar a los lugares teológicos tenemos que pasar por la teología, que es lo que estamos haciendo. Es decir, ubicar qué es la teología teológicamente. Y para llegar a la teología, a su vez, tenemos que partir de la fe y de la revelación. Ese es el itinerario que hemos hecho aquí, ¿no? Partir de la revelación divina, de la revelación sobrenatural y de la fe divina, correlativa a la revelación sobrenatural. Luego, partiendo de la fe en el Dios vivo y verdadero que se ha revelado, situarnos en la teología, que es lo que estamos haciendo ahora, y luego llegar así a los lugares teológicos, que son algo de la teología, ¿no? A la teología, primero que nada, la hemos definido sucintamente también como ciencia de Deo ex Deo, o sea, ciencia acerca de Dios a partir de Dios, es decir, partiendo de la revelación que Dios hace de sí mismo y de su eterno designio y voluntad. Y esta teología, que es ciencia acerca de Dios a partir de Dios, la hemos ubicado como un hábito que se da en los cristianos viadores a modo de una ciencia subalterna de la de Dios mismo y de los bienaventurados del cielo. Eso ubica a la teología de los viadores en una vertical de participación que es estrictamente teológica, ¿verdad? La teología de los viadores, esa ciencia teológica, es cierta ciencia subalterna de la ciencia que Dios tiene de sí mismo y la ciencia que los bienaventurados tienen de Dios. Esa afirmación, que está formulada en los términos con que Santo Tomás la ha formulado, Santo Tomás de Aquino, esta afirmación parte de la noción de que los principios de una ciencia pueden pertenecer a otra ciencia y entonces es la primera que hemos nombrado, se dice subalterna de esa otra, ¿no?
Y es lo que pasa aquí con los principios de la teología del Viador, por la sencilla razón de que esos principios son verdades evidentes para quién, y en ese sentido principios, para Dios mismo, por supuesto, y para los bienaventurados del cielo, los que participan de la gloria por la visión beatífica. En cambio, para los viadores, esos principios son asequibles por medio de la fe, porque para tener en cuenta la afirmación de San Pablo con que termina el pasaje del Concilio Vaticano I que vamos a examinar en la clase de hoy, que hemos ya iniciado en la clase pasada y hoy profundizaremos, en fe caminamos y no en visión. De modo que esas verdades no son objeto de visión directa para nosotros y por lo tanto no nos son evidentes, sino que las alcanzamos por medio de la fe divinamente infusa. Esta es la primera línea en que ubicamos esta teología, ¿no? Pero ya en la clase pasada hemos hecho alusión a que esa teología de la que hablamos, al decir que es ciencia, nos remite fundamentalmente a una teología que cae bajo la razón de ciencia estrictamente, es decir, es a modo del discurso racional humano que partiendo de los principios saca conclusiones a partir de esos principios. Es por lo tanto un conocimiento intelectual discursivo, racional en sentido estricto. Recordemos que el término racional se puede usar en varios sentidos, ¿no? Y se usa en el latín cristiano en varios sentidos. El sentido que aquí nos interesa es lo que llamamos el sentido estricto o precisivo del término racional, en que racional se refiere a cierto tipo de inteligencia, por contraposición a intuitivo. Una inteligencia intuitiva es una inteligencia que capta todo por pura visión. Una inteligencia discursiva es una inteligencia que, para captar verdades, depende del proceso discursivo del razonamiento y de todo lo que ese proceso lleva anejo. Es decir, es necesario definir, es necesario dividir, es necesario hacer afirmaciones, compararlas entre sí, es necesario razonar, es necesario poner en juego todas las operaciones discursivas de la inteligencia humana, las fundamentales, concebir, juzgar, razonar, y todas las que rodean a estas cooperativamente o instrumentalmente, como por ejemplo plantear problemas, exponer dificultades sobre una afirmación, plantear objeciones a cierta verdad que se enuncia, etcétera, etcétera. Todo lo que es un medio de la inteligencia discursiva del hombre, que a través de ese esfuerzo discursivo, de esa búsqueda que llamamos discurso intelectual, puede alcanzar verdades o puede alcanzar una captación más profunda de las verdades que conoce. Está claro hasta aquí, ¿no? Una captación más profunda de las mismas verdades que conoce. Bien.
Adviértase que al aludir a esta dimensión de la teología, estamos aludiendo a lo que en este hábito de la teología viene propiamente del hombre, ¿no? El hábito teológico que estamos tratando de entender, esta ciencia teológica, o esta teología que es ciencia discursiva, es algo propio del hombre. No es algo meramente humano. Y eso ya lo dijimos la clase pasada y lo vamos a enfatizar hoy. ¿Por qué no es meramente humana? Porque no están al alcance de las potencias naturales del hombre ni su punto de partida, a saber, las verdades de la fe divina, ni su punto de llegada, que es cierta intelección, cierta profundización intelectual de esas verdades que se creen. Ni tampoco completo el medio, el instrumento, el camino por el que se llega del punto de partida al punto de llegada. Porque si el punto de partida y el punto de llegada son intrínsecamente sobrenaturales, también tendrá que ser sobrenatural el medio por el cual uno, desde el origen, llega al término. Si no, el medio sería desproporcionado al fin, impotente para el fin. Para decirlo sencillamente, un procedimiento discursivo que no estuviese sobrenaturalmente elevado no podría cubrir el camino que hay entre un punto de partida sobrenatural y un término de llegada sobrenatural. Sería un camino que no pasaría por esos dos puntos. Pertenecería a un nivel ontológico inferior. Uno puede, por el mero alcance de las potencias naturales del hombre, y en particular de la potencia intelectiva, llegar de los axiomas de la geometría plana a cualquier teorema de la geometría plana. ¿Está claro lo que digo? Eso lo puede hacer la inteligencia humana por su potencia natural, porque el punto de partida le está naturalmente dado, el punto de llegada es naturalmente asequible, por lo tanto, el medio, el raciocinio intermediario, es algo del orden natural. En cambio, en la ciencia teológica, siendo que el punto de partida son los misterios de la fe, las verdades que conocemos por la fe divina, y el punto de llegada es cierta intelección de esos misterios, y la intelección de un objeto sobrenatural no puede ser sino un acto y un hábito sobrenatural. Lo que hay en el medio tiene que ser algo sobrenaturalizado, elevado sobrenaturalmente, siendo al mismo tiempo discurso de la inteligencia humana. Ah, claro, acá está lo que dijimos pone el hombre en la ciencia teológica, ¿verdad? Hay palabras humanas, hay conceptos de la inteligencia humana, hay un discurrir propio de la naturaleza humana. Pero para que todo ello se haga instrumento de la ciencia teológica, tiene que ser sobrenaturalmente elevado. Radicalmente por el hábito de fe que eleva y sobrenaturaliza la inteligencia. Esto ya lo dijimos en la clase pasada, ¿no? El hábito de fe
tiene por sujeto primario y principal a la potencia intelectiva. Y por lo tanto, la asume, la eleva, la purifica y la perfecciona. Y todos esos términos hay que entenderlos como una precisión de lo que significa que la sobrenaturaliza. Cuando decimos cada una de esas cosas, no tenemos que olvidar que estamos diciendo que la sobrenaturaliza, es decir, la hace una inteligencia creyente, una inteligencia propiamente cristiana. Y por lo tanto auténticamente subalterna de la inteligencia divina y de la inteligencia de los bienaventurados. El párrafo que vamos a analizar, que pertenece a la Constitución Dei Filius del Concilio Vaticano I, es una luminosa exposición de lo que acabo de decir. Lo leemos primero en el latín original del texto y después lo explicamos. Profesor. Se encuentra este párrafo, insisto, en la Constitución sobre la divina revelación y sobre la relación de la fe y la razón, ¿no? La Constitución Dei Filius del Vaticano I. Sí, ¿qué me quería preguntar, Ezequiel? Sí, sí, quizás después de leerlo o antes puede hacerlo como una brevísima introducción al contexto histórico del Vaticano I. Sí, lo hacemos ya si quiere. El concilio, recordemos que el Concilio Vaticano I tuvo lugar por convocatoria del Papa Pío IX y se celebró entre los años 1869 y 1870. El contexto histórico lo podemos abordar desde muchos ángulos distintos, pero hay que hacer alusión por lo menos a un tema fundamental que atraviesa todo el pontificado de Pío IX, y es la confrontación con lo que no él solo, sino también varios pontífices anteriores, desde Pío VI hasta Pío IX, ¿no? Pío VI, también Pío VII, y más ampliamente todavía Gregorio XVI, por ejemplo, han llamado los errores modernos. En el combate de la doctrina de la verdad contra esos errores modernos que se le oponían y al mismo tiempo amenazaban con desfigurarla, con corromperla, el pontificado de Pío IX, largo pontificado, recordemos, ¿sí?, que va de 1846 a 1878. Es un hito fundamental. Es el pontificado en que ese combate alcanza su mayor grado de profundidad y de elevación doctrinal. Porque si uno estudia todos los documentos de Pío IX, advierte cómo la condena de los errores hecha por los pontífices anteriores alcanza en él un grado de profundidad mayor porque se remonta a los principios mismos del error. Y ataca esos errores que serían los radicales dentro del conjunto de los errores modernos. El ateísmo, el agnosticismo teológico, el naturalismo. Todos los errores relativos a la relación entre el orden sobrenatural y el orden natural, y por lo tanto también entre la fe y la razón. Y también los errores relativos a la relación entre la Iglesia y todas las realidades naturales, especialmente las de orden humano, como la organización civil o política de una sociedad, ¿no? Lo que llamaríamos el Estado. Bien.
El Concilio Vaticano I aborda dos temas fundamentales. Emite una primera constitución, que es la Dei Filius, de la que vamos a leer nosotros un párrafo, ¿sí?, que se encuentra en el capítulo 4 de la Constitución. Y la otra constitución se proponía hacer una constitución sobre la Iglesia. Una constitución que va a ser bastante más larga. Se tienen las actas preparatorias de esa constitución. Pero bien sabido es históricamente que el Concilio Vaticano I tuvo que levantarse antes de tiempo, tuvo que suspenderse. Fue suspendido sine die por el Papa a raíz de la invasión que sufre la ciudad de Roma por las tropas del Reino de Italia, como se llamaba ya en ese momento, en realidad del Reino del Piamonte y Cerdeña, que se ha apropiado por conquista violenta de todos los demás estados de la península itálica. Y le queda solamente por apropiarse de la ciudad de Roma. A los estados pontificios los ha ocupado también por completo, y cuando se celebra el Concilio Vaticano I, lo único que todavía conserva el Papa de sus estados es la ciudad de Roma. Pero en 1870 se producen incidentes históricos que ahora no vamos a detenernos a recordar, que llevan a que la ciudad de Roma quede indefensa, finalmente. Y entonces las tropas del Reino de Italia pueden ocuparla. Ante esa invasión, el concilio se suspende. Y lo que iba a ser la constitución sobre la Iglesia se transforma en una constitución sobre un tema particular de esa gran constitución, que es el de la autoridad papal, fundada en la autoridad de Pedro, y como una nota propia de esa autoridad, la infalibilidad magisterial, propia del sucesor de Pedro. Esa es la constitución que se llama Pastor Eternus, la segunda constitución que emite el Vaticano I. En las dos constituciones se trata fundamentalmente de poner de manifiesto verdades fundamentales de la fe cristiana, de la fe católica, que en ese momento son ampliamente rechazadas y negadas en las sociedades que han sido cristianas. La primera constitución, que es la que a nosotros nos interesa, la constitución sobre la fe y la razón, Dei Filius, tiene, dije, 4 capítulos. El primer capítulo está dedicado a Dios, creador de todas las cosas. El segundo, a la revelación divina. El tercero, a la fe divina. Y el cuarto, que es del cual nosotros vamos a leer un párrafo, a la relación entre la fe y la razón. ¿Sí? De fide et ratione es el título del capítulo 4, sobre la fe y la razón. El primer párrafo de ese capítulo lo que hace es establecer la distinción esencial entre los dos órdenes de conocimiento, el natural y el sobrenatural, afirmando la existencia de ambos, ¿sí? El conocimiento por vía de fe en el orden sobrenatural, el conocimiento por vía de la razón en el orden natural. Los párrafos siguientes se dedican ¿a qué? Bueno, existen estos dos órdenes de conocimiento, pero son dos órdenes de conocimiento, son esencialmente distintos, no se deben confundir el uno con el otro, porque no tienen ni la misma esencia, ni el mismo alcance, ni el mismo objeto adecuadamente considerado.
puede haber algunas verdades que sean término tanto de un orden como del otro orden de conocimiento, cosa que ha sido ya conocida de toda la tradición cristiana, ¿no? Hay verdades que podemos conocer racionalmente, pero que también están reveladas. Para que, como dice Santo Tomás, explicando ese hecho, poniendo el fundamento de ese hecho, las podamos conocer todos los hombres fácilmente y sin mezcla de error. Entre esas verdades está la de la existencia de un único Dios que es causa de todas las cosas distintas de él. Por ejemplo, una de las cosas que define, y la define como dogma de fe con el anatema correlativo correspondiente, el Concilio Vaticano primero, es que la razón humana es capaz de conocer con certeza la existencia del único Dios que es causa de todas las cosas creadas, de todas las cosas distintas de él. ¿Está claro? Eso es un conocimiento que la razón humana tiene capacidad de alcanzar por naturaleza. Y esa verdad forma parte del depósito de la divina revelación. Y el Concilio Vaticano I define que eso es así, que esa verdad, que también es verdad revelada, es una verdad racionalmente cognoscible. Hay verdades entonces que pueden ser términos de los dos órdenes de conocimiento, pero hay verdades que son incognoscibles a menos que Dios las revele. Son llamados misterios de la fe, ¿sí? Verdades intrínsecamente sobrenaturales que trascienden el alcance de la inteligencia humana. Si no estuvieran revelados, no los conoceríamos. Y hay verdades que son asequibles a la razón y que no forman parte del depósito de la revelación, ¿sí? Porque la sapientísima y misericordiosísima providencia divina ha considerado que no es ni conveniente ni necesario el revelarlas. ¿Está claro? Son verdades exclusivamente racionales, cognoscibles solo por la vía de la razón. No vamos a encontrar en el depósito de la revelación los teoremas de la geometría de Euclides, por ejemplo, y no forman parte de la divina revelación. Son verdades cognoscibles por la razón humana, y así como esas muchas otras, ¿no? Pongo como ejemplo simplemente. Otro ejemplo del mismo tenor son múltiples verdades de carácter histórico que podemos conocer por la razón humana y que no forman parte del depósito de la revelación, con la circunstancia peculiar de que en ese caso sí hay verdades históricas que están en el depósito de la revelación. Que terminando el siglo VIII a.C., el imperio asirio conquistó el reino de Israel y tomó su capital Samaria o Samaria, es una verdad histórica que podemos conocer por la revelación divina, porque consta en la Sagrada Escritura, y también podemos conocer por las fuentes de la historia humana naturalmente elaborada. ¿Está claro? Una vez que se descubrieron en el siglo XIX los palacios asirios, se descifró la escritura cuneiforme, que es la base de la escritura de los silabarios y de las tablillas asirias. Se pudo leer esas tablillas escritas en lengua acadio-asiria, que formaban parte de las inscripciones de los monumentos, de los palacios fundamentalmente asirios del norte del Tigris. Una vez que esas tablillas fueron descifradas, estudiadas, ese hecho aparece nombrado también allí. ¿Está claro? O sea que el historiador la conoce también por vía de la historia racionalmente elaborada. Bien.
pero hay muchos hechos de la historia que no están en el depósito de la revelación, no forman parte. Ese sí, ¿por qué? Porque está relacionado con la historia del pueblo de Dios. Se advierte. O sea, las verdades racionales que constan en el depósito de la revelación, ya sea explícitas, ya sea implícitas, es porque tienen una conexión con las verdades reveladas, con las verdades de la fe, con las verdades propiamente sobrenaturales, con los misterios de la fe. Y la existencia misma del pueblo de Dios del Antiguo Testamento y su itinerario histórico son un misterio de fe, evidentemente, porque son algo establecido sobrenaturalmente por Dios sobre la tierra, ¿eh? La existencia de ese pueblo y su trayecto histórico. Bien. Ahora, después de establecer la existencia de un doble orden de verdades, digo, la Constitución en este capítulo cuarto, la Dei Filius en este capítulo cuarto, lo que hace es relacionar fe y razón. El primer párrafo que establece relación entre los dos es el que vamos a leer a continuación. Después hay otro párrafo que hace alusión a la imposibilidad de que haya contradicción entre las verdades de fe y las verdades de razón. Y luego hay un párrafo, el que sigue, que sostiene la necesidad, la obligación consecuente a esa necesidad que tiene el magisterio apostólico de condenar todo error que con apariencia de ciencia o de verdad se oponga al depósito de la divina revelación. Porque no puede haber disociación entre los dos órdenes de conocimiento. No puede haber disociación, adviértase. Son distintos, son esencialmente distintos. Tienen un objeto propio cada uno, que no se confunde el del uno con el del otro. Pero no son inconexos, no son dos órdenes que coexistan en paralelo sin tocarse, como si fuesen dos mundos sin relación entre sí. Adviértase que el convertirlos en dos mundos inconexos es destruir tanto la fe como la razón humana en su auténtico funcionamiento y operación en orden al fin último del hombre. ¿Está claro lo que dije? Es destruir la fe, porque a la fe se la desarraiga de su sujeto propio, que es la inteligencia humana, racional. Se la convierte en una fe vaciada de contenido inteligible, se la convierte en una fe que es puro afecto o pura voluntad, o una mezcla de las dos cosas, y que nada tiene que ver con la inteligencia. Pero como por la naturaleza humana no puede dejar de tener con la inteligencia, esa disociación, ¿a qué va a parar finalmente? A una especie de subsunción de la fe en la racionalidad, porque en lugar de transformarse por el misterio de la gracia, la inteligencia humana en una realidad sobrenaturalizada, y por lo tanto subalterna de la ciencia de Dios y de los bienaventurados, lo que se hace al disociar un orden de conocimiento del otro, reduciendo en el fondo todo conocimiento y toda razón a lo puramente inmanente, a lo que está al alcance del hombre sin conexión con Dios, lo que sucede ahí, el rebote de eso, ¿cuál es? Que la teología quede subsumida en una racionalidad puramente inmanente. Y ahí tenemos el modernismo y el neomodernismo en toda su extensión, que no es otra cosa que una inmanentización radical de la teología, que deja de ser teología, por lo tanto, se transforma en una suerte de antropología pseudo-religiosa. ¿Sí? Ahora, fuera de este excursus, vamos al texto. Lo hemos ubicado en la Constitución, ¿no? Y ahora lo leo y después lo explicamos. Y con eso dejamos la clase de hoy. Dice así: ac ratio quidem fide illustrata cum sedulo pie ac sobrie querit
aliquam deodante mysteriorum intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur, tum ex eorum que naturaliter cognoscit analogia, tum mysteriorum ipsorum nexu interced cum fine hominis ultimo, nunquam tamen idonea reditur ad ea perspicienda instar veritatum que proprium ipsius obiectum constituunt, divina enim mysteria suapte natura intellectum creatum sic excedunt, ut essiam revelatione tradita et fide suscepta ipsius tamen fidei velamine contecta et quadam quasi caligine voluta maneant, quam divinac mortali vita peregrinamur ad homino, per fidem enim ambulamus et non per speciem. Ahora, este texto que está todo el redactado como toda la Constitución, en un latín de una precisión extraordinaria, en que cada palabra está pensada y medida con exquisita ciencia y prudencia, y más que eso todavía sabiduría, podríamos decir. Dice así el texto: y la razón, ilustrada por la fe, cuando busca, ahí establece una búsqueda. Ahora voy a subrayar esto de la búsqueda. Cuando busca, sédulo pie et sobrie, es decir, cuidadosamente, piadosamente, sobriamente. Son tres adverbios. En realidad son tres adjetivos usados en ablativo como adverbio, ¿sí? Sédulo, pie, sobrie. Cuando busca de esta manera, a sequitur, alcanza, llega a, consigue, ¿sí? Alcanza, llega a cierta inteligencia, alguna inteligencia, aliquam inteligencia. ¿De qué? De los misterios. Alcanza cierta inteligencia de los misterios. Y esa inteligencia, fructuosísima, dice el texto. Cierta inteligencia. Eam aliquam intelligentiam eamque fructuosissimam assequitur. Aparecieron dos verbos acá, querit, assequitur. Busca, alcanza. Acá hay una afirmación de posibilidad real. ¿Está claro? El sujeto de ambos verbos es ratio fide illustrata, la razón iluminada por la fe. Razón iluminada por la fe. Podríamos nombrar ese mismo sujeto con la célebre expresión acuñada por San Anselmo, fides querens intellectum. ¿Sí? Es la razón que busca inteligencia de lo que, la fe, perdón, que busca inteligencia de lo que cree, ¿no? Pero acá está nombrada como ratio, es la inteligencia en cuanto a capacidad de entender a partir de la discursividad. Ahí está el uso específico, precisivo del término ratio. ¿Se entiende? Ratio fide illustrata, la razón iluminada por la fe. Ese es el sujeto del querit y del assequitur, o sea, es la que busca y es la que alcanza. Alcanza quiere decir que esa búsqueda no es infructuosa, no es en vano. ¿Se entiende? Y que cuando la alcanza tiene fruto, por eso dice cierta inteligencia y fructuosísima. No se trata de una inteligencia. Primero está diciendo que existe esa inteligencia, no que no pueda existir, ¿no? Contra los que nieguen la posibilidad se está afirmando la existencia.
pero además contra los que, aceptando la existencia, digan que es inútil, que no tiene relevancia ni importancia alguna para la vida cristiana, dice exactamente lo contrario el texto, dice que es fructuosísima, ni siquiera dice fructuosa, dice fructuosísima, usa un superlativo. Si alguna inteligencia y fructuosísima de los misterios, adviértase, de los misterios y de las verdades propias del objeto de la fe. El término misterio acá se entiende por aquellas verdades que, de no ser reveladas, no son conocidas. ¿Está claro? Constituyen el objeto propio del depósito de la divina revelación y por lo tanto de la fe divina. Y son misterios porque trascienden al alcance de la inteligencia humana, trascienden el alcance de la potencia natural de la inteligencia humana. Y sin embargo, la inteligencia racional iluminada por la fe, ahí está la elevación, la transfiguración, la plenificación y perfeccionamiento que la naturaleza recibe de la gracia. La razón iluminada por la fe es capaz de alcanzar cierta intelección y fructuosísima de los misterios. De los misterios. ¿Está claro? Esta manera de hablar nos recuerda que el objeto específico de la teología son los misterios. Toda otra verdad que entre en consideración teológica entra en relación a los misterios. Y primordialmente a los misterios centrales de la fe. Y supremamente, eminentemente, del misterio de todos los misterios que Dios en sí mismo, es decir, la Trinidad Santísima y Beatísima, que es el misterio de todos los misterios. Porque todos los otros misterios hacen a su designio eterno, al designio de la Santísima Trinidad. Y recordemos que ya la estructura de los misterios está anclada en dos misterios fundamentales por el credo en que se expresa la fe de la Iglesia, ¿no? El símbolo de la fe pivota en torno a dos misterios fundamentales. El de la Santísima Trinidad, creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y el misterio del Hijo como verbo encarnado y redentor de los hombres, que ha venido a obrar su salvación, la obra salvífica, padeciendo, muriendo en la cruz y resucitando el tercer día, y que ha de volver para juzgar a vivos y muertos y cuyo reino no tendrá fin, ¿verdad? Con eso he nombrado los misterios fundamentales de la fe, en los que están implícitos, podríamos decir, todos los demás. El misterio de la Iglesia también es nombrado directamente en el credo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo y la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ¿verdad? Ese misterio de la Iglesia es un misterio también central como objeto de la fe cristiana. Esto lo digo simplemente para que hablar de los misterios es hablar precisamente de todas las verdades que son de orden sobrenatural y que si no fuese por la divina revelación no conoceríamos. ¿Sí? Este párrafo está hablando de la ciencia teológica, claramente, porque habla de la razón iluminada por la fe que busca y alcanza cierta intelección de los misterios. Y fructuosísima. Alcanza cuando busca, dice. Cum querit. Podríamos hacer hincapié en todas las formas acá porque están todas pensadas, insisto, y dichas con precisión. Primero, el sujeto de esa búsqueda y de ese alcance es ratio fide illustrata. Ahí tenemos el sujeto teándrico de la teología. No es un sujeto meramente humano, no es la razón humana, sin más. No es el discurso racional de la inteligencia humana y nada más.
El sujeto es ratio fide illustrata, es la razón iluminada por la fe, la inteligencia racional asumida, elevada, transfigurada, purificada y perfeccionada por la fe infusa por la gracia del bautismo. Ese es el sujeto de la búsqueda y del alcance de la búsqueda y de esa intelección que es su término. Pero hace falta buscar. Adviértase que acá el concilio está afirmando dos cosas. La primera, la inteligencia iluminada, la razón intelectual humana iluminada por la fe puede alcanzar cierta inteligencia. Dice intelligentiam aliquam. Cierta inteligencia, alguna inteligencia. Ese alguna, cierta o alguna, está puesto también con toda intención. Porque contrasta con lo que dice la segunda parte del párrafo. Cierta inteligencia, no una inteligencia absoluta que suprimiese el carácter de misterio del misterio. No una inteligencia que sea visión de la realidad misma que es ahí inteligida. De ninguna manera. Es cierta inteligencia, alguna inteligencia. Eso le pone un límite a esa inteligencia, ¿se ve? No es una inteligencia absoluta, total, perfectísima, equivalente a la visión. Es una inteligencia que avanza, que profundiza, que llega más allá, pero se queda siempre del lado de la fe. No equivale a la visión de la cosa contemplada, de la realidad contemplada. Porque, como dice el final, acudiendo a San Pablo en la segunda a los Corintios, como peregrinos de Dios, caminamos en fe, no en visión. Lo cual implica la distinción que viene del dato revelado entre el viador y el comprensor. De la teología que se habla aquí es de la teología de los viadores, ¿sí? De los que estamos de camino, no de los que han alcanzado la patria. Cierta inteligencia. Hay que buscarla, dice el texto. Es posible alcanzar cierta inteligencia, pero además, eso es lo primero que dice, pero hay que buscarla. Ahí está poniendo de manifiesto una cosa que es importantísima a la luz de la fe. ¿Eh? Hay que buscarla. Podría no buscarse. Y entonces esa inteligencia no se alcanzaría. Podría haber una pereza de la inteligencia a este respecto, que no buscase nunca. Una desidia. Una falta de esperanza en alcanzar ese término que es cierta intelección, también. Hay múltiples vicios que pueden anular la búsqueda. Esto es lo que estoy tratando de señalar, ¿no? Pero ya San Anselmo decía algo fundamental a este respecto también. Una inteligencia humana iluminada por la fe, que no procura entender lo que cree. Es una inteligencia, y esto lo dice inspirándose en San Agustín claramente, ¿no? Es la inteligencia de alguien que no ama lo que cree, porque el que ama busca conocer lo amado. Y ese es un principio clarísimo, ¿no?
busca la inteligencia de lo amado, el ser inteligente que ama, ¿sí? Busca conocerlo lo más plenamente posible. Y cuanto más trasciende el ser amado a quien lo ama, y es el caso de la teología, porque el objeto formal de la teología es Dios mismo, radical y absolutamente trascendente de toda criatura, cuanto más trasciende, más necesario es buscar ese conocimiento, porque ese conocimiento no está en nosotros, sino que depende de un ser que está más allá de nosotros, ¿se advierte? Esto va, este sencillo término busca, cum querit, dice el texto, está rechazando toda concepción gnóstica de la teología cristiana. Porque el gnosticismo de todos los tiempos parte de la identidad absoluta entre cognoscente y conocido. Conocimiento es autoconocimiento. ¿Está claro lo que digo? Todos los gnosticismos parten de allí. Por lo tanto, en el fondo no hace falta una búsqueda, hace falta solamente dejar que mi propio ser, que contiene todo lo que es, se despliegue y yo por mí mismo lo conozco todo. No tengo que buscar nada más allá de mí, porque todo el conocimiento está en mí. Esa es la mentalidad de todo gnosticismo, ¿sí? Para el gnóstico no puede haber búsqueda. La búsqueda es una cosa que repugna al gnóstico, ¿no? Porque presume de tener el conocimiento en sí mismo. Él es un gnóstico. Es gnóstico por esencia conoce. Si por esencia conoce, no necesita buscar conocimiento alguno. ¿Se entiende? Si por esencia entiende sin más todo lo que tiene que entender, ¿qué tiene que buscar? Nada de nada. El gnosticismo supone una pseudo divinización del hombre, ¿no? Por identidad absoluta entre lo humano y lo divino. Eso también existe ampliamente en la actualidad, ¿no? Baste advertir la repugnancia de todas las pseudo-teologías inmanentistas del modernismo para con la distinción entre natural y sobrenatural. Es decir, la identificación de las dos cosas, ¿no? Que en el fondo es la identificación radical del hombre y Dios, o de la criatura y Dios, que puede llegar hasta los extremos de identificar a la criatura puramente material con Dios, ¿no? O sea, del panteísmo naturalista en toda su amplitud. Cosa que está implícita en todas las formas radicales de pseudoteología ecologista, por ejemplo. Bien, ahora, con esto lo que quiero señalar es la profundidad que tiene cada término, ¿no? Podríamos hacer todo un curso sobre este parrafito. Pero cuando dice acá el texto, querit, está hablando de esa necesidad que tiene la inteligencia racional de ir más allá de sí misma, ¿no? De buscar aquello que la trasciende. Precisamente porque la trasciende, requiere una búsqueda que recorra el camino, ¿eh? Ahora, la búsqueda que alcanza cierta intelección y fructuosísima, dice. Ahí hay que plantearse cuáles serán esos frutos, ¿no? Pero adviértese lo siguiente, toda la vida intelectual humana, toda la vida de orden espiritual del hombre, tiene su raíz en el conocimiento. Porque no se ama lo que no se conoce. De manera tal que es la vida entera del cristiano la que es receptiva de los frutos de esa inteligencia de los misterios. Toda la vida.
No solo porque crece la inteligencia de la verdad, sino porque el crecimiento y profundización de la inteligencia de la verdad implica la planificación de la vida de la voluntad también, en todas sus dimensiones. Toda la vida práctica es fecundada por esa cierta inteligencia de los misterios. Pero además, toda la actividad de comunicación del misterio a que la Iglesia está llamada. Porque la Iglesia es depositaria de una verdad que le ha sido dada no para ella misma sola, sino para comunicarla a todos los hombres, para ser discípulos a todos los pueblos, según el mandato apostólico como consta en Mateo 28. De manera tal que esa comunicación de la verdad no puede hacerse sin conocimiento de la verdad. De modo que todo el anuncio, toda la predicación, toda la homilética de la Iglesia, toda la instrucción catequética y homilética de los cristianos en la Iglesia misma también, y de los que van a ser bautizados, ¿no? Toda la actividad docente de la Iglesia recibirá fruto de esa intelección de los misterios, por supuesto. Yo estoy apuntando nada más que el horizonte, después cabría indagar en cada una de estas líneas los frutos en particular, pero adviértase que cuando dice cierta intelección y fructuosísima de los misterios, está dando la justificación de por qué todos los santos padres de la Iglesia se han esforzado por esa búsqueda. ¿Está claro? Han hecho esforzadamente esa búsqueda. ¿Por qué esa búsqueda se da aún en los mismos apóstoles y evangelistas? De los 4 evangelistas, 2 también son apóstoles, ¿no? Porque para mencionar solamente los casos más conspicuos, San Juan Evangelista, San Pablo, San Mateo, son eminentes teólogos que han hecho ese esfuerzo de profundizar con su inteligencia racional la fe que les ha sido dada. Está claro. Nadie puede dudar, si ha estudiado alguna vez el Evangelio según San Juan, de la inmensa búsqueda teológica que subyace a su redacción. Y nadie que haya leído las epístolas de San Pablo puede dudar del carácter de teólogo de San Pablo, ¿no? En el caso de Mateo quizá pueda pasar más desapercibida esa profundización teológica, pero cuando se estudia el Evangelio según San Mateo con profundidad, se advierte la hondura de su reflexión y de su indagación teológica. Y lo mismo cabe decir probablemente de todos los agiógrafos del Nuevo Testamento. Con esto digo que esta profundización, esta búsqueda, no es una cosa trivial en la Iglesia, ni es una especie de entretenimiento para gente desocupada, sino que es Jesús, algo vital en la vida, en la Iglesia. Sí. ahí estamos llegando a la hora. Si quiere, vamos cerrando y planteamos el tema de la próxima clase. Bien, entonces, no vamos a terminar con este párrafo porque ¿cuánto nos queda? Estamos llegando a la hora. A la hora. Bien. Entonces, Como usted digo prefiera. más bien lo que nos queda por explicar y listo. ¿Sí? Bueno, Me he centrado en los 2 verbos fundamentales de la primera parte del párrafo, de la primera oración, que es larga, del párrafo. El sujeto de los 2 verbos es la razón iluminada por la fe. Cuando busca, alcanza cierta intelección. Pero atención, el párrafo dice mucho más. Porque dice, primero, ¿cómo debe ser el modo de la búsqueda? Esto lo explicamos la próxima. Sédulo pie sobrie. Cuando busca, no de cualquier modo alcanza. Cuando busca,
cuidadosamente, rigurosamente, esforzadamente. Serían 3 maneras posibles de traducir el cédulo. ¿Sí? Ninguna de las 3 da con el todo de la semántica del término latino. Pero si componemos las 3 cosas, estamos bien. ¿Sí? Dije cuidadosamente, rigurosamente y Sobriamente. no. El cédulo, ahora me salta. Cuidadosamente. Dije cuidadosamente, dije En modo rigurosamente y dije pío. esforzadamente. Esa es la otra, Esforzadamente. el otro matiz que quiero añadir. Esforzadamente, sí. Cum studio, diría el latín. ¿Sí? Ese cédulo implica cum studio, con esfuerzo, pero también implica con rigor, con estrictez, y también implica con cuidado, con exquisito cuidado, ¿no? Bien. Cédulo. Pie, es decir, piadosamente. Piadosamente, piamente. Acá está en juego la pietas. Con eso estamos nombrando un don del Espíritu Santo, ¿no? Nada menos. Una virtud y un don. Piamente, piadosamente. Acá obviamente se trata de la piedad religiosa, ¿no? No de cualquier piedad. De la pietas religiosa, de la piedad que acompaña a la virtud de religión y a la actitud religiosa. Esa pietas que es respeto por lo superior, veneración, actitud de veneración, de respeto por lo que nos trasciende, por lo que es mayor y superior que nosotros. Eso en general, la pietas. Pero la pietas religiosa es en relación a Dios mismo, porque acá tratamos con las verdades que son misterios revelados por Dios y supremamente las que hacen a Dios en sí mismo. Bien. Pietas. Entonces busca cédulo, pi y sobrie, es decir, sobriamente. De esa sobriedad ya vamos a hablar en la próxima clase. Entonces, está hablando del modo de buscar, no de cualquier modo. Está diciendo que alcanza, pero alcanza deodante, dándoselo Dios. No lo alcanza por el automatismo de la búsqueda. ¿Se entiende? Esa cierta inteligencia de los misterios la alcanza deodante, dándosela a Dios. Adviértase que ese deodante no puede referirse a la ratio fides illustrata, que ya es un don, la fe que ilumina la razón ya es un don de Dios. Pero esta cierta intelección también es un don. No hay que olvidar eso. No es algo que se da. Con esto está destacando que ese camino es un camino necesariamente teándrico y sobrenatural. ¿Se ve? No basta que uno ponga el esfuerzo de la inteligencia racional, porque la intelección del misterio acaecerá dándola a Dios. Deodante, ya veremos de qué modo y en qué sentido. Bien. Y por último señala las vías o los caminos por los cuales se puede generar esa cierta intelección. Y pone primero la analogia entis, es decir, ya sea por comparación con las cosas naturalmente conocidas, por la analogía de las cosas naturalmente conocidas. Ya veremos de qué analogía se trata y de qué tipo de nociones analógicas, conocimientos analógicos. Y segundo, por la relación de los misterios entre sí y con el fin último del hombre, que es lo que se llama tradicionalmente en la escolástica la analogia fidei, analogía de la fe. ¿No? Esos misterios los podemos entender a partir de su comparación con las realidades naturalmente conocidas, siempre que las nociones que captamos en el orden natural las elevemos por analogía al orden del misterio, al orden sobrenatural. Pero también podemos profundizar la intelección de los misterios relacionándolos entre sí. Y eso es comparar un misterio con otro misterio, ¿no? Cuando nosotros, siguiendo a la iglesia, decimos que Dios es en sí mismo una usía que es 3 hipóstasis, una substancia que es 3 personas. Estamos tomando nociones que la inteligencia humana adquiere en el orden natural.
pero que ahora son elevadas al orden sobrenatural. Nociones rigurosamente metafísicas, que de otra manera no se podrían analogar propiamente a Dios. Se advierte. Bien. En cambio, cuando nosotros, como lo hace ya también la propia escritura del Nuevo Testamento, para alcanzar cierta intelección del sacerdocio de Jesucristo, hacemos una analogía con el sacerdocio del Antiguo Testamento, como hace el autor de la Epístola de los Hebreos, y comparando ambos sacerdocios establece la infinita supremacía del sacerdocio neotestamentario sobre el veterotestamentario, ¿no? Ahí está comparando un misterio con otro misterio. Está claro, está haciendo analogia fidei, no analogia entis, sino analogia fidei. Bien, ¿en qué se basan estas dos analogías? Lo profundizaremos en la clase próxima. Y la última parte del párrafo, ¿de qué habla? De la imposibilidad de una intelección absoluta, perfecta de esos misterios. Fíjense el equilibrio del texto, ¿no? Parte de afirmar esa cierta intelección, de su carácter fructuosísimo y de las vías que posee, del modo en que debe realizarse, todo eso, perfecto. Pero luego, ¿qué dice? Esa intelección es parcial, porque los misterios permanecen envueltos en el velo de la fe, porque caminamos en fe y no en visión. Cualquiera que pretenda llegar al fin de esa búsqueda produciendo por efecto de la razón humana la visión misma de los misterios, está equivocadísimo. En el fondo es un racionalista o un semi-racionalista, ¿está claro? Es decir, está cayendo en errores ya condenados también antes del Concilio Vaticano II, pero poco antes, ¿no? Pocas décadas antes, en la idea esa de que todas las verdades de fe se pueden demostrar racionalmente, como si fuesen objetos adecuados de la sola razón humana. ¿Se ve? El concilio nos recuerda que los misterios trascienden a la razón humana en su esencia y por lo tanto siempre permanecen más allá. Ese permanecer más allá es permanecer en la fe, porque ese intellectus fide que es la teología, ese intelecto de la fe, esa inteligencia adquirida acerca de las cosas de la fe, de los misterios de la fe, no suprime la fe, sino que la ilumina, la arraiga, la profundiza, la hace más luminosa y por lo tanto más bella y más fructuosa. Bien, con eso dejamos por hoy y la próxima explicamos lo que nos queda por explicar de este parrafito. Parrafito lo digo en un sentido afectivo, ¿no? Porque es un párrafo inmenso. Para encuadrar. Sí. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. María Santísima, ora pro nobis. Ora pro Gloria nobis. Patri et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Amén. Bueno. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video. Yes,